España ha vivido un apagón histórico y más allá de las opiniones que podamos tener y lo surrealista que es todo esto, porque pues después de estar encerrados no sé cuántos meses en casa, ahora sin luz, lo siguiente os puedo asegurar que van a ser los zombies, pero me surge una pregunta con respecto a pues lo que es mi mundo y lo que es este canal, y es la siguiente: si este apagón, en vez de que solo sucediese en España, sucediese a nivel mundial, ¿qué pasaría con Bitcoin? ¿Bitcoin sobreviviría a un gran apagón? Y la primera respuesta que se nos puede venir a la cabeza obviamente es que no. Entendemos que Bitcoin necesita de internet para funcionar, para validar los bloques, necesita de electricidad para ser minado, así que así a priori pensaríamos que Bitcoin no sería capaz de sobrevivir a un gran apagón, pero la realidad es que ya hay gente que ha pensado en esto y ya hay alternativas en el caso de que el día de mañana tuviésemos una gran caída, ya sea de internet o ya sea de electricidad. Obviamente dependiendo de qué sea lo que se caiga, si se cae internet pues seguimos teniendo electricidad y sigue habiendo más maneras de que la red siga activa, de que podamos hacer transacciones, etcétera, etcétera. En el caso de que caiga la electricidad, pues digamos que el problema probablemente sería mucho mayor, porque aparte de no tener internet, tampoco tenemos electricidad. No obstante, como os digo, ya hay gente que ha pensado en eso, hay soluciones, hay alternativas, no son muy conocidas, no son muy fáciles de utilizar, no son para todo el mundo, pero hemos de saber que Bitcoin no moriría, que podríamos seguir haciendo transacciones en Bitcoin, podríamos seguir enviando Bitcoin a otras personas y digamos que en un momento en el que no funcionarían ni las cuentas bancarias, ni las tarjetas de crédito, ni absolutamente nada, simplemente el efectivo, el trueque, y volveríamos cientos de años atrás, pues tendríamos la posibilidad de utilizar Bitcoin, y os voy a explicar de qué manera. Lo primero de todo, decir que en caso de que no tuviésemos electricidad, la minería quedaría prácticamente pausada, no tendríamos validadores y digamos que las transacciones serían muy lentas o nulas. No obstante, hay maneras de, digamos, que la red siga viva. Aparte, una vez se restableciese el sistema, Bitcoin volvería a funcionar con normalidad. Y en el caso de que no tuviésemos internet, pero sí tuviésemos electricidad, solo tendríamos dificultades a la hora de hacer transacciones en el corto plazo, ¿vale? Tendríamos bastantes maneras de enviar Bitcoin mientras tengamos electricidad, simplemente lo único es que, pues como la gran mayoría se hacen mediante internet, pues digamos que estaríamos un poco cohibidos en ese aspecto, ¿vale? Tendríamos restricciones a la hora de hacer transacciones, sobre todo, como os digo, en el corto plazo, pero tendríamos opciones para hacer transacciones que tardarían un poco más. Obviamente no va a funcionar todo de manera súper fluida, pero como os digo, tendríamos alternativas. Una de las primeras posibilidades que tendríamos sería utilizar las conocidas como redes mesh. Las redes mesh son una serie de dispositivos que podemos conectar entre sí sin necesidad de tener internet y que funcionan entre ellos como repetidores. De esta forma, cada dispositivo va enviando la información de uno a otro hasta que llega al destino. Y esto nos puede sonar bastante, ya que la tecnología blockchain no dista mucho de esto. Tenemos varios dispositivos conectados entre sí, en este caso sí que es gracias a internet, pero podríamos hacerlo de manera offline. Además, hay que tener una cosa en cuenta, y es que para que Bitcoin cayese por completo en un apagón, tendría que ser un apagón completamente mundial, ¿vale? Porque tan solo con que un país estuviese funcionando y tuviese nodos de Bitcoin en ese país, la red seguiría activa. Tanto en la descripción como en el comentario fijado os voy a dejar este enlace de la noticia de Cripto Noticias que nos dice: sin internet no te preocupes, tu Bitcoin está a salvo y puedes usarlo offline. Aquí también dan una serie de opiniones y una serie de tips de cómo se podría solucionar una caída eléctrica o una caída de internet para que la red de Bitcoin siga funcionando. De hecho, con respecto a lo que os acabo de comentar de esta red mesh, ¿vale? De una red que no necesita internet, el mejor ejemplo sería este que vemos aquí, Gotena, que gracias a la herramienta TXTena sin conexión a internet pueden transferir bitcoins a distancias más largas simplemente con este dispositivo, que sería pues un dispositivo satelital, ¿vale? Obviamente ya sabemos que muchas veces pues cuando no hay cobertura, cuando se cae prácticamente todo, se suele utilizar estos remedios satelitales. Esta sería una opción. Obviamente hay que tener unos conocimientos avanzados, no es para todo el mundo, pero tendríamos una solución. Además, esta utilidad fue impulsada por Adam Back, uno de los padres de Bitcoin. De hecho, pues hay gente que dice que podría ser el Satoshi. Tiene papeletas, podría serlo, pero también podría no serlo. Desde luego fue una de las primeras personas, fue una persona que mantuvo contacto con Satoshi y estuvo desde que nació Bitcoin. Desde luego podemos imaginarnos que es una persona que está muy interesada en que la red no se caiga de ninguna de las maneras. Han pensado en absolutamente todo. Nosotros, como usuarios normales y como usuarios que han llegado más tarde, damos por hecho que todo va a funcionar siempre, pero os aseguro que en el día que se diseñó Bitcoin estuvieron pensando absolutamente todo. Bitcoin es una herramienta que no solamente está bien configurada a nivel
código, no solamente está bien configurada a nivel económico, es una herramienta política, es una herramienta filosófica, es absolutamente todo. La persona que lo creó o el grupo de personas que lo creó, hacedme caso que estuvo muy pendiente de todos los detalles, incluso de la posibilidad de que no tuviésemos internet o electricidad. La segunda manera que tendríamos de enviar nuestros bitcoins en caso de que no hubiese internet sería gracias a la radiofrecuencia, y es que ya sabéis que en tiempos de guerra y cuando las cosas se ponen complicadas, pues lo que se ha utilizado toda la vida y a día de hoy se sigue utilizando porque es muy difícil tumbarlo, es la radio, ¿vale? La radiofrecuencia es una manera de transmitir información mediante ondas que nos permite y que ya se ha conseguido que podamos hacer transacciones de Bitcoin de una dirección a otra gracias a la radiofrecuencia. Igual que escuchamos la radio, podemos enviar Bitcoin. Para esto utilizaríamos radios de onda corta que, como ya he dicho, pues obviamente habría que tener un conocimiento previo. Un usuario básico así de primeras no sabría hacer una transacción de Bitcoin con una radio, pero si nos diesen el adiestramiento básico estoy seguro de que cualquiera podríamos hacerlo. La tercera opción ya la he comentado antes brevemente, así por encima, porque era necesaria para utilizar aquella herramienta de la que os acabo de hablar, TXtena, que necesita de un aparato satelital. Y es que podemos transmitir la blockchain vía satélite también, es decir, en caso de que no haya internet, podemos utilizar, digamos, pues la frecuencia satelital para que la blockchain siga funcionando. Simplemente en este caso lo que tendríamos que tener es un receptor básico de satélite. Y por último y como cuarta opción también podríamos enviar nuestros bitcoins con un SMS, ¿vale? Y es que a pesar de que se caiga la red de internet, si la red de móvil siguiese funcionando y pudiésemos utilizar los SMS, hay maneras de enviar SMS encriptados de tal forma que hagamos una transacción de Bitcoin de una wallet a otra, pero vuelvo a lo mismo, obviamente pues no cualquiera sabe hacerlo y tendríamos que aprender. Así que sacad vosotros mismos vuestras conclusiones. La realidad es que Bitcoin, a pesar de no ser perfecto, tiene salidas en caso de que sucedan este tipo de cosas y sobre todo no depende de un único país o de un único continente. Y es que, como os digo, en caso de que tuviésemos un gran apagón mundial, pero hubiese países que, por lo que fuese, mantuviesen su red eléctrica funcionando, Bitcoin no tendría ningún problema. Obviamente no iría tan rápido, no iría tan fluido, pero la red en sí y la prosperidad de lo que es Bitcoin no se vería para nada amenazada. Y es que esto es muy importante. Si se apagase el mundo, digamos que toda la economía moriría. Imaginaros que se caen servidores, que desaparecen datos. Esto con Bitcoin no sucedería, sería muchísimo más difícil, ya que tenemos replicado lo que es la blockchain de Bitcoin en numerosos dispositivos, en numerosos formatos, de tal manera que aunque cayese internet, se borrasen servidores, como os digo, lo tenemos a través de radiofrecuencia, lo tenemos a nivel satelital, tenemos muchas maneras de revivir la blockchain de Bitcoin y que de ninguna manera nosotros perdamos nuestros activos. Y esto me parece una locura, ya que imaginaros que sucede la mayor catástrofe del mundo y se pierde los datos de qué dinero tenías tú en tu cuenta bancaria. Esto con Bitcoin tampoco pasaría. Así, para finalizar, nos damos cuenta de que el dinero tradicional necesita que todo funcione perfecto para que no tenga ningún problema. Sin embargo, tenemos a Bitcoin que, a pesar de que tengamos la mayor catástrofe mundial, solo necesitaría una pequeña chispa para volver a funcionar. Si te ha gustado el vídeo, te agradecería que dejes un like y un comentario, y aparte, si quieres aprender más acerca de blockchain, acerca de Bitcoin, acerca de las distintas redes, acerca de todo este maravilloso mundo, te dejo también en la descripción un enlace a mi academia gratuita. Es una academia en la cual vais a poder aprender sobre cripto, sobre blockchain, sobre trading y sobre todo de manera gratuita. Tenéis toda la información en la descripción y nos vemos como siempre en próximos vídeos. ¡Chao, chao!